Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy, miércoles 12 de junio, gracias por sintonizarnos. No se vayan, revisamos los hechos en caliente. En caliente, no se olviden, mañana 13 de junio en Quórum del Paseo San Francisco, la Cámara de Comercio de Quito invita a todos los interesados en una conferencia magistral Camino al Desarrollo. La conferencia la dará el expresidente Ricardo Lagos de Chile y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Un choque de izquierdas y derechas con mira al desarrollo, no se lo pierdan, entrada libre de 11 de la mañana a 13:30 en Quórum del Paseo San Francisco. En caliente también solamente hay un tema del que podamos hablar esta mañana. Ayer la Fiscalía General del Estado decidió finalmente vincular al expresidente Rafael Correa, PhD, amado por todos y desde hoy procesado por la justicia en el caso de secuestro contra Fernando Balda. Este caso, que vale la pena recordarlo, empezó hace más de 5 años cuando fue denunciado ante la Fiscalía de Galo Chiriboga, quien muy competentemente la guardó en el cajón del olvido hasta que Rafael Correa dejó el poder y Carlos Vaca Mancheno decidió revivir un proceso que dormía los 1000 sueños. El proceso ha sido el primero en llegar a Rafael Correa y ponerle la etiqueta de procesado, en esta ocasión no por delitos de cuello blanco, sino por algo peor: un secuestro de un ciudadano ecuatoriano en territorio extranjero. El político Fernando Balda fue secuestrado en Colombia en 2012. Los autores materiales de su secuestro fueron condenados en Colombia, en ese país, y aseguraron que recibieron un billetito de la Secretaría Nacional de Inteligencia y del Sistema de Inteligencia ecuatoriano. Adivinen quién era el jefe de la inteligencia ecuatoriana. El señor que desde ahora es procesado, Rafael Correa. ¿Será este el caso que lo lleve a prisión? Se lo pregunto a mi invitado esta mañana. Tengo el gusto de contar esta mañana con Fernando Balda. No se vayan. Gracias por quedarse en la entrevista, gracias como siempre a Hyundai y a Sweden Coffee por confiar en este espacio y sobre todo gracias a ustedes por compartir los contenidos de La Posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes sociales. Gracias Fernando Balda, bienvenido. Muchas gracias Anderson por esta oportunidad. La primera vez que nos reunimos parecía que estaba lejos de este día. Sí, realmente lo que está sucediendo en el Ecuador, se han dado pasos increíbles, porque de hecho esta historia es increíble. Hoy por hoy, al parecer las cosas están cambiando. Saludamos, vemos con buenos ojos este gran paso que ha dado la Administración de Justicia, la valentía de un fiscal que ha decidido sindicar, acusar, vincular a una persona que fue tal vez el hombre más poderoso del Ecuador durante una década, cuyos alcances saltan hoy a la vista, no solamente, como lo decía hace algún momento, fueron delitos de cuello blanco, sino también hechos criminales. ¿Qué cambia la vinculación de Rafael Correa? La vinculación es un paso muy serio dentro del proceso fiscal. La vinculación se da una vez que se ha determinado la participación de los individuos en la comisión del delito. La Fiscalía cuenta ya con elementos probatorios y de convicción suficientes para
determinar Muchas gracias. que el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado es el autor intelectual de mi secuestro en Bogotá, Colombia. Vamos a eso. Correa dice, me quieren llevar a la cárcel sin pruebas, a los Jorge Glass, a que me crezca el cabello. ¿Qué pruebas hay contra el expresidente Rafael Correa que de forma irrefutable nos confirmen que el señor sabía algo? Y si no sabía, o sea, y si sabía algo, incluso llegó a participar en la planeación de tu secuestro, Fernando. Recordemos que este proceso no se inicia aquí en Ecuador, el delito fue cometido en Colombia y que en Colombia existe un proceso judicial donde hay 5 individuos detenidos que están cumpliendo prisión, donde existe una sentencia ya ejecutoriada por el delito de secuestro y que estos individuos confesaron, se acogieron a lo que aquí se llama la cooperación eficaz, allá se llama preacuerdo, y ellos señalaron como responsables de la contratación para secuestrarme a 3 agentes de inteligencia del gobierno ecuatoriano, entre esos Raúl Luis Chicaiza Fuentes. Raúl Chicaiza fue detenido aquí en Ecuador junto con los otros 2 implicados y desde la prisión pues solicitó a la Fiscalía acogerse a la cooperación eficaz. La cooperación eficaz es una forma de delación premiada. Yo te cuento algo, denme menos pena. Sí, pero hay que tener claro un tema, ¿no? Porque Rafael Correa intenta decir como que se está tratando de comprar testigos para acusarlo. No. Mira, la cooperación eficaz es un mecanismo jurídico que le permite al imputado atenuar su pena siempre y cuando aporte no solo con el relato, porque uno puede decir cualquier cosa, sino que tiene que presentar elementos probatorios que puedan vincular a quienes estuvieron en la escala de mando arriba de él. Es decir, pruebas que demuestren quién le ordenó, quién le dio la plata, quién le dio las órdenes. Y eso es lo que ha aportado Chicaiza. Ha aportado pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Mira, no me puedo referir Sé que no puedes hablar textualmente, puntualmente de las pruebas, porque es parte de un proceso. Por esto, pero la fiscal nos hizo levantar la mano y nos filmaron jurando no poder hablar sobre el contenido de ese pendrive, evidentemente para no entorpecer el proceso. Sin embargo, puedo hablar de una de esas grabaciones que ya se filtró. Que está filtrada. Sí, y allí pues el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero Quesada, habla con Chicaiza y le dice claramente, ¿no?, que por órdenes del presidente esto, que por órdenes del presidente el otro, y todos los temas vinculados a mi secuestro. Por otro lado, existen viáticos de la Presidencia de la República que se emitieron a nombre de un grupo de agentes de inteligencia que viajaron a Colombia a darme seguimiento. Vamos a eso, cheques por $21.000 firmados desde la Secretaría de la Presidencia de la República son los viáticos con los que finalmente organizan tu secuestro y lo llevan a cabo. Correa dice, eso es otra de las mentiras. La presidencia no firma cheques, hace transferencias. ¿Cómo respondes a algo así? Aquí Correa trata de confundir. Primero, hay una información que esos cheques no son de la presidencia, son emitidos por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, es de la cuenta de gastos reservados. Esa fue una de las fuentes de recursos, porque $21.000 no va a haber costado un secuestro que movilizó tanta gente de un estado a otro estado. Nosotros ya hemos cuantificado cuánto pudo haber costado mi secuestro. ¿Cuánto? Hasta el momento sobrepasan los $223.000 y eso es lo que se sabe. Eso es lo que está con factura, eso es lo que está testimoniado, eso es lo que se habló, lo que se confesó. Evidentemente en un delito hay cosas que están por debajo de la mesa. Pero fue la secretaria de Rafael Correa, María Luisa Donoso, la que emitió los viáticos. Y eso ya está comprobado judicialmente. Ya se pidió al Ministerio de Finanzas y a la Presidencia y remitieron las certificaciones. Es decir, el expresidente Rafael Correa miente. Pero lo peor es que cuando rindió declaración Rafael Correa, recordemos que él dijo ante el fiscal general de la Nación que él no sabía nada sobre mi secuestro, que no había tenido nada que ver con respecto a ninguna acción en contra de mi persona en Colombia. Y en eso se mantuvo y hoy la versión del expresidente Rafael Correa es público. Es público y ya puede tener cualquiera acceso a ese testimonio. Pero ¿qué resulta? Que inmediatamente después, cuando rinde versión, su secretario de inteligencia, Romy Vallejo, nos dejó perplejos, con la boca abierta, cuando dijo que efectivamente el presidente Rafael Correa le ordenó viajar a Colombia para darme seguimiento, para espiarme y para hacer un informe sobre mis actividades y mi ubicación en ese país. Y dijo también que cuando la fiscal le pregunta, bueno, ¿y con qué recursos contó para eso? Dijo,
me dieron recursos de la Presidencia de la República por orden del presidente y se giraron O sea, le dieron órdenes, le dieron dinero y le pidieron que vaya a Colombia a localizarte. Exacto. Antes de tu secuestro. Antes de mi secuestro, así es. Pero, ¿qué ocurre después? Que cuando ya Correa se ve evidenciado y ya no puede negar la palabra de su propio secretario nacional de inteligencia, su hombre de confianza, el que le hablaba al oído, entonces viene y recapitula y acomoda su versión, y el día sábado en su cuenta de Facebook, donde hizo una transmisión, o alguna cuenta de estas de la Revolución Ciudadana, entre comillas, dijo, le tocó confesar y dijo, bueno, sí, yo envié a Romy Vallejo, pero dice, lo envié a ubicar a Balda porque este era un peligroso delincuente para generar su deportación a Ecuador, pero no para secuestrarlo, dijo. Y no sé pues si el país, si la fiscalía le crea esto al presidente Correa. Vamos a suponer que eso es cierto, que Correa en su infinita bondad que lo caracteriza dice, mira Romy, hay un peligroso delincuente en Colombia, vamos a quitarles un peso encima a los colombianos, digámosles dónde está Fernando Balda. Eso es legal. Ese es el procedimiento legal para deportar a alguien. En ese momento, Romy Vallejo era policía en servicio activo. Y un policía para salir del país necesita cumplir un procedimiento, una normativa, un reglamento. No puede un policía, porque le ordena a alguien del Poder Ejecutivo, coge un avión y andate a otro país, activa a otro grupo de inteligencia de otro país, porque Romy Vallejo dijo que contactó a la DIPOL, a la policía colombiana, para que le ayuden en el cometimiento de este seguimiento a mi persona. Mira, en otras palabras, Anderson, ni siquiera el Papa Francisco tiene derecho a enviar a un agente de inteligencia del Vaticano a otro país a perseguir a un ciudadano romano, aunque éste haya cometido un delito. Pero acá se trata de que yo no había cometido ni un delito. Me perseguía Correa era por una demanda que ellos mismos me habían puesto desde la Presidencia de la República. Es decir, yo no era un criminal que había perjudicado al Estado ni a la ciudadanía ecuatoriana. Él estaba actuando por sus propios intereses y para eso le ordenó a un funcionario de Estado que utilice dineros del Estado ecuatoriano. ¿Por qué te perseguían? Mira, si le buscamos una respuesta a por qué se cometieron estos hechos tan bárbaros en mi contra, yo creo que no hay una respuesta lógica y coherente, porque no hay ninguna justificación para que un presidente mande a secuestrar a un ciudadano por muy opositor que sea. Pero si lo que hay que hacer es darle una respuesta, yo creo que ha sido por la manifestación constante de mi indignación y mi coraje de ver cómo se despilfarran los fondos públicos, cómo se cometen tantos casos de corrupción, cómo se atropella a la gente, cómo se utiliza el Estado para perseguir a los demás. Y yo levanté la voz tal vez de manera punzoñosa cuando señalé los casos de corrupción que llegaban muy cerca al presidente Rafael Correa. Y esa falta de tolerancia, esa falta de sensibilidad ante los derechos humanos, ante los derechos de los demás, yo creo que han caracterizado a todos los dictadores durante la historia de la humanidad. Y eso es lo que pasó con Rafael Correa. Correa, y este es un video que trabajó ayer en La Posta Jenny Navarro, que está por aquí, ha hecho referencia a tu nombre por lo menos 15 oportunidades durante los últimos 10 días. Te tiene muy pendiente, te tiene muy presente. ¿Te da miedo que un tipo que ya ordenó tu secuestro o que ya participó en un secuestro tuyo intente hacer algo ahora? Mira, realmente sí me preocupa la integridad de mi familia, mi integridad. Miedo solo a Dios. No le tuve miedo cuando era presidente, cuando tenía todo el poder, cuando tenía el poder de decidir sobre nuestro destino, sobre nuestras vidas, sobre nuestra situación legal. Menos le voy a tener miedo ahora que el tipo vive una vida demencial, encerrado en un ático, por decirlo de alguna manera. Y ahora cuando estamos muy cerca de la cúspide de la justicia y que las cosas están cambiando en el Ecuador. No, miedo no es, pero sí hay que tener precaución. Andas con seguridad. Gente que tiene grandes alcances sobre la humanidad de uno. Mira, mi vida ha cambiado, tú ves acá cómo tengo que andar rodeado de seguridad, de guardaespaldas. ¿Cuánto en la vida uno creyó que el costo de esto era acabar con la privacidad, acabar con la privacidad de la familia? Es un costo alto el que estamos pagando, pero bueno, ojalá esto se acabe y creemos que se va a acabar pronto. Hay una pregunta que se repite constantemente en la caja de comentarios y es: si Rafael Correa llega a ser condenado como autor mediato, que es
por lo que lo ha vinculado a la fiscalía de tu secuestro. ¿Cómo carajo se lo traen desde el ático? Mira, yo creo que va a ser, ya hoy se ha dado un gran paso, la solicitud de vinculación del expresidente Correa. Que se acepte la vinculación por parte de la Corte será otro gran paso, y luego de allí el siguiente paso y más importante será enfrentar, provocar, exigir un proceso judicial transparente sin ningún vicio. A eso es lo primero que tenemos que mirar los ecuatorianos. O sea, el éxito, la legitimidad de este proceso judicial es no parecernos a ellos, a lo que ellos hicieron con la justicia durante una década, que se nos negó justicia. El éxito de esto es, desde mi punto de vista como víctima incluso, yo quiero que Rafael Correa tenga un juicio justo, ese juicio que ellos nunca permitieron para nosotros sus víctimas. Esa es la primera gran meta. No tanto llegar a la sentencia final, que haya un proceso legítimo y transparente para que mañana pasado, Anderson, nadie pueda decir se les violó el debido proceso, no se les dio la oportunidad de defenderse, etcétera, etcétera. Queremos un proceso transparente. Pero, yendo a lo fundamental, te lo pregunto porque ayer estuvo aquí Ramiro García, un abogado respetable, me decía, no sé si hay un acuerdo de extradición con Bélgica. Tú estás muy empapado en el caso, habrán visto el escenario. ¿Es posible que si hay una sentencia condenatoria contra Rafael Correa se pueda hacer verdaderamente justicia? De hecho, no hay que esperar a que haya una sentencia condenatoria para iniciar unos procesos de extradición, porque nosotros esperamos que ahora, en la audiencia de vinculación que debería ser esta semana, además de que se acepte la vinculación del expresidente Correa como se pidan medidas cautelares intelectual, se pidan las medidas cautelares, como se lo hizo con su cómplice, el secretario de Inteligencia, Pablo Romero, sobre quien pesa una solicitud, un pedido a Interpol para su ubicación y captura. Eso es lo que se debería dictar también en contra del expresidente Correa en la próxima audiencia. Y allí, en ese momento, creo que ya podríamos ponernos a pensar, a revisar los acuerdos internacionales, los tratados internacionales, el derecho penal internacional, porque tampoco vamos a hacer con él lo que él quiso intentar conmigo, según él, atraparme y traerme de forma ilegal al Ecuador. No, aunque sabemos que el objetivo del secuestro fue el asesinato. Pero acá nosotros creemos que tal vez la Interpol tenga ciertas excepciones y créeme, no faltaría tampoco una actividad a través de la comunidad, de empujar, de impulsar, de pedir, de sugerir a la comunidad europea a que presionen al gobierno de Bélgica a que extraditen a una persona que, si bien es cierto, fue en su momento muy peligroso para la sociedad ecuatoriana, hoy también podría ser peligroso para cualquier país donde se encuentre. Evidentemente. Hablas con mucha firmeza cuando dices, sabemos que el objetivo final de mi secuestro era matarme. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Mira, dentro de los procesos judiciales, dentro de toda investigación, lo que más existen son signos de interrogación, interrogantes. ¿Por qué se hizo esto? ¿Para qué se hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? Una vez que tú has resuelto cómo se hizo esto, ¿verdad? Tienes una pregunta en un caso de secuestro. ¿Qué iban a hacer con la víctima? Porque tiene que haber un objetivo, pues. Anderson, o sea, no me iban a capturar y no hacer nada. Entonces, ellos me secuestran. Y cuando encontramos esa pregunta, ¿qué iban a hacer los secuestrados con el secuestrado? Decidimos invitar al Ecuador a que venga un experto en materia de secuestro, que es el periodista Erwin Hoyos. Cuando yo leí que él ha investigado más de 24.000 casos de secuestro y que ha logrado la liberación de 3.200. Una voz autorizada en materia de secuestro, dije, evidentemente. Este es el hombre que necesitamos. Vino a rendir su versión como testigo técnico ante el fiscal. Y mira lo que él nos cuenta, que el secuestro tiene varias etapas. No las recuerdo exactamente, pero en contexto. Viene la planificación, la inteligencia, el financiamiento, la estructuración, el hecho en sí del secuestro. Y dice que cuando los autores materiales tienen al secuestrado en su poder, viene una siguiente etapa, que es la de entregársela a una comisión, que es la comisión de cautiverio, la comisión de cuido, la que va a tener a la víctima encerrada en alguna parte. ¿Con qué objetivos? Dígase,
extorsión, dígase tortura, dígase interrogatorio, lo que sea. Pero en el caso de mi secuestro, en todo el expediente, está demostrado técnicamente por la evidencia que no existió esa comisión de cuido, esa comisión de cautiverio. Por lo tanto, el informe concluye que nunca hubo la intención de mantener a Fernando Balda con vida. Es decir, mi objetivo... No había una comisión de custodia a la que entregarte. Me estaban llevando a una montaña en medio de un bosque donde hay quebradas, donde hay despeñaderos, donde puedes desaparecer una persona, ejecutarla y enterrarla. Entonces, eso es lo que iban a hacer conmigo. Iban a desaparecerme. Madre mía, y eso fue lo que nos gobernó. Mira que a pesar de que yo lo viví y fui rescatado por la policía colombiana, cuando yo escuchaba la versión de Ervin Hoyos, se me ponían los pelos de punta porque era revivir un hecho que fue muy duro para mí y traumático para mi familia. Y escuchar de manera técnica lo que iban a hacer conmigo, créeme que eso sí fue un momento impactante. Por eso desde ese momento creo que le encontré el propósito a esto, ¿no? El propósito a esta segunda oportunidad de vivir, y creo que es seguir luchando, ya no solamente por mi caso, sino por todos los otros casos de los que no sobrevivieron, porque yo soy un sobreviviente, pero hay otros que no lo lograron. Vamos a dar paso a algunas preguntas de la audiencia. Javier Ladino te cuestiona, ¿de qué vive usted, señor Fernando Balda? ¿Con qué dinero paga los expertos, su seguridad y todo lo demás que es necesario para su caso? Mira, a veces nos hacen esa pregunta para tratar de hacernos parecer como personajes oscuros, que de qué vivimos, etc. Los que me conocen, los que realmente me conocen, mis amigos, los que tienen acceso a mi vida, saben que soy un hombre normal que se dedica a ganarse cada centavo con el sudor de la frente, sacándome la madre, Anderson, ¿no? Y más bien lo que yo le pido a la ciudadanía es un poquito de sensibilidad con mi tema, de que a pesar de que no soy un hombre con grandes recursos, tengo que hacer grandes esfuerzos en este momento para mantenerme seguro, para preservar que a mis hijos no les pase nada, que a mi esposa no le pase nada, y cuidarme yo mismo, ¿no? ¿Has pensado en algún puesto político, alguna candidatura política después de esto? No, mira, realmente hay elecciones ahorita en el año 2013, el próximo año. Yo lo he dicho y me sostengo. Yo tengo la libertad de poder hacer lo que quiera y decir lo que yo quiera y de la manera que yo quiera, por una sencilla razón, Anderson. Yo no ando buscando votos. Yo lo que ando buscando es justicia. Tommy Tamayo te pregunta, ¿qué hay del compadrito lindo en este caso? Otra vez lo nombran los procesados y no lo involucran. ¿Es intocable José Serrano? Mira, yo creo que ya no estamos en la época de los intocables. Y yo creo que el fiscal general va a vincular a las personas en cuanto tengamos pruebas suficientes, elementos probatorios suficientes. No queremos caer en el error de que alguien quede mal imputado y mañana este proceso quede viciado. Si el ex ministro del Interior, José Serrano, tuvo responsabilidad en mi secuestro, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que eso se demuestre. Pero asoma por algún lado José Serrano en esta historia. Miren, hay varias versiones, ¿no? Existe la versión del ex colaborador de José Serrano, de un asesor de él de nombre Diego Vallejo, que se encuentra en los Estados Unidos, que señalan que el expresidente Correa también le habría impartido órdenes al exministro José Serrano. Esas aseveraciones tienen que ser comprobadas y tiene que haber, además del relato, elementos probatorios. Estamos a la espera de ver qué más hay con respecto a esa cadena de mando que supuestamente también hubo. Vamos a esa cadena de mando. Esa cadena empieza por el presidente de la República, Rafael Correa, que daba órdenes directas al secretario de Inteligencia, Pablo Romero. Exacto. En ese entonces. ¿Dónde está Pablo Romero? En este momento estaría prófugo de la justicia, porque se sabe que no está en el Ecuador, y se lo ha citado a una comparecencia. Por ahí supimos extraoficialmente que al parecer quiere rendir versión desde otro país en donde se encuentra. ¿Y no tiene una orden de prisión en su contra? Ya tiene orden de prisión en su contra. ¿Puede acercarse a rendir versión y no entregarse a las autoridades? ¿O tiene que entregarse a las autoridades para rendir versión? Él lo haría desde otro país y de esa manera pues no habría cómo aprenderlo, ¿no? Pero si viniera al Ecuador, evidentemente va a ser detenido y en ese momento trasladado a un centro de reclusión. Después de Pablo Romero, se lo juro que ha sido involuntario, ¿eh? De Pablo Romero, ¿quién sigue en la cadena de mando? Bueno, arriba del secretario nacional de inteligencia, por ley, el único que da las órdenes es el presidente Correa. Por debajo me refiero. Por debajo habían tipos de subsecretarios, creo que había una subsecretaria de nombre
Carolina Andrade Quevedo. Sí, evidentemente. Que es una señorita que... La famosa Carolina Andrade. Era operadora de estos individuos. Nosotros creemos que ella tuvo mucha responsabilidad en esto. Sin embargo, pues esa es una misión del fiscal, determinar exactamente qué hacía Carolina Andrade Quevedo dentro de las operaciones que ella llevó a cabo en la SENAI. Después de Carolina Andrade, ¿cómo se llega hasta Luis Chicaiza y los otros agentes? Bueno, ¿a quiénes respondían ellos? Como la SENAI contó con una impunidad disfrazada de gastos reservados, ellos podían hacer lo que les diera la gana con el dinero de los ecuatorianos. Y está comprobado que con ese dinero no solamente pagaron a mis secuestradores, a los que intentaron asesinarme, sino que también mandaron a garrotear a actores políticos. Mira lo que hicieron a Lourdes Tibán. Sí. Contrataron a unas mujeres, sí, que la cogieron, la emboscaron, darle golpe, le pegaron, la arrastraron, le pegaron en el piso vilmente, y encima, mientras otro de los cómplices grababa el video de la golpiza, ¿verdad?, le gritaban: desgraciada, te metiste con mi marido. O sea, para difamarla, para hacer creer que una mujer honorable, ¿sí?, es capaz de andar en ese tipo de cosas, y por eso le están propinando una golpiza. A ese punto de miserablez llegaba el correísmo, a ese punto de maldad, a ese punto de odio. Mira lo que le hicieron al dueño de Ecuador en Vivo, Alfonso Pérez. Llegaba en el aeropuerto. También una golpiza. Le chocaron por detrás y se bajan dos tipos que son plenamente identificados, que siempre andaban con Rafael Correa, y le golpean. Se baja una mujer del carro, hay que ver si no es de la misma que le pegó a Lourdes Tibán, y le roban los celulares, le roban la tablet, le roban muchas cosas importantes para él. Ahora se descubrió que fue otra operación de la SENAI, que se pagó con recursos de la SENAI y que la ejecutó uno de los garroteros de Rafael Correa. Soraya Arias pregunta: ¿qué tiene que ver en esta historia Romy Vallejo? ¿Queda libre después de su versión? Miren, como le hemos dicho... ¿Romy qué era entonces? No era secretario de inteligencia. Al momento del secuestro, el secretario de inteligencia era Pablo Romero, y Romy Vallejo era su asesor de seguridad. Okay. Ahora, lo que hay que determinar, y miren, para que entienda el público que nos está viendo, aquí no es de perseguir por perseguir. Aquí no es que decir que como nosotros hemos estado desde un espacio de oposición, queremos que caigan todos. Aquí pues la idea es que si Romy Vallejo ha rendido su versión, que si el exministro del Interior, José Serrano, ha rendido su versión, y como la tienen que rendir los demás, el fiscal tendrá que determinar de manera fehaciente cuál fue la participación de cada uno. Lamentablemente la ley es la ley, Anderson. En ciertos casos, aunque nosotros sepamos que alguien es culpable, pero si no tenemos las pruebas, no nos podemos arriesgar a hacer la de Dios, a condenar y meter en la cárcel, porque hay que respetar el régimen constitucional, la Constitución y las leyes. Esperamos tener los elementos probatorios para todos. Yo creo que tengo muy claro quiénes intervinieron en el caso de mi secuestro, pero el gran reto es ahora probarlo. Gracias a Dios, ya tenemos por lo menos una primera cadena de mando comprobada, eso sí te lo puedo asegurar. Eso sí te lo puedo asegurar. Aquí Correa dio las órdenes, luego pasó por el secretario nacional de inteligencia, utilizó a la Policía Nacional y a estos agentes que hoy por hoy están presos. El fiscal Paul Pérez Reina entra hace menos de un mes a la Fiscalía General y ya está en un proceso de vinculación. Las cosas caminan más rápido con Paul Pérez, caminan mejor. Carlos Bacamanché no estaba a la altura del desafío. No te olvides que él es el que saca el cajón del archivo del caso y lo devuelve a la palestra pública. Hay que reconocer que este caso se reabrió durante la administración del ex fiscal Carlos Bacamanché. O sea, que la historia hay que escribirla como sucedió. Y gracias a él se reabrió este caso. Evidentemente, cuando vino el fiscal Paul Pérez Reina, pues todo el mundo estábamos a la expectativa una gran expectativa de saber qué iba a pasar, y yo creo que el actual fiscal general del Estado, el doctor Paul Pérez, ha trabajado a la altura del cargo que ostenta, lo ha hecho con mucha valentía, más que todo, aparte del tecnicismo que le ha puesto. Se necesita realmente ser valiente para ponerle el pecho a un proceso donde está enfrentando tal vez a la mayor banda criminal de toda la historia del Ecuador, porque no solo eran criminales con grandes alcances, robaron tanto que tienen más dinero que cualquier Chapo Guzmán ecuatoriano.
tienen todo el poder para mandar a atentar contra el fiscal, para mandar a atentar contra los procesados. Se necesita ser valiente y espero pues que se mida en el mismo nivel la valentía y el tecnicismo de la Fiscalía. El fiscal Galo Chiriboga recibió esta denuncia hace más de 5 años. Durante 5 años la mantuvo competentemente guardada en el cajón del olvido. ¿Hay algún proceso que se pueda seguir contra un funcionario que ha rayado casi en el encubrimiento? El ciudadano que ve un delito, que conoce de un delito, que no lo denuncia, que lo encubre, ya está cometiendo un delito, que es el delito de la complicidad, el delito de revictimizar a los perjudicados, a las víctimas. Pero cuando ese ciudadano que encubre, que omite, que esconde, que protege, es el fiscal general del Estado, el delito es mucho más grave. Es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado. Entonces, yo estoy seguro que él también va a ser procesado por este caso, y los fiscales que estuvieron abajo de él protegiendo este caso también. Y no solamente por ello se cataloga como un crimen de Estado, sino, ya lo ha dicho el fiscal Paul Pérez Reina, que al haberse comprobado que se utilizaron dineros públicos, que se utilizaron funcionarios públicos, como lo fueron ministros de Estado, policías nacionales, y que las órdenes vinieron del jefe supremo de la Presidencia de la República, evidentemente se cometió contra mí un crimen de Estado y de esa manera pues se lo está procesando. Rafael Correa, reaccionando ayer al pedido de vinculación en su contra por el secuestro de Fernando Balda, aseguraba que es un perseguido político, que esto es parte del lawfare, que es esa teoría con la que los corruptos que están en prisión ahora son perseguidos políticos, algo que no tuvieron los pantalones para llamar, por ejemplo, a gente perseguida como Leopoldo López en Venezuela, y que el país necesitaba ir a una constituyente. ¿Crees tú que en medio de un cerco judicial tan vigoroso como el que enfrenta Rafael Correa, tiene chances políticos de revolver las cosas? El hombre que utilizó el sistema judicial para sus venganzas personales, para ejecutar sus odios, hoy le dice al Ecuador que él es un perseguido político, que una persona como yo, un ciudadano de a pie, un luchador social, da a entender que tiene el poder de manejar la justicia en el Ecuador. Eso lo que nos da cuenta es de que el poder es efímero y nos da una gran lección, más que todo para nosotros los políticos jóvenes. Qué bueno que eso nos pasó ahora, que lo vimos suceder en carne de otro, para que algún día, cuando tengamos un gramito de poder, no nos enloquezamos, no nos obnubilemos y recordemos que algún día vamos a ser juzgados por nuestros actos, buenos o malos. De eso se olvidó él. Él creyó que el poder nunca se le iba a terminar. No es que fueron brutos él y sus secuaces a dejar tanta pista, es que se creían intocables. Veámonos en el espejo de ellos para que a nosotros no nos pase lo que le pasó a él. Lenín Moreno, al respecto de tu caso, ha prometido de la desclasificación de los materiales de la SENADIN respecto a Fernando Balda. ¿Qué presumes que podemos encontrar allí? Qué importante es eso. Mi primera lectura fue, bueno, el que nada debe, nada teme. Por eso ha ordenado la desclasificación. Segundo, veo con buenos ojos que el Ejecutivo quiera darle más transparencia a esto. Pero también hay algo que debe estar claro. Independientemente de lo que haya dentro de los expedientes de la SENADIN, ¿por qué hago un paréntesis? Porque ya supimos que de pronto los transmutaron, se llevaron información, hay cosa incompleta allí. Independientemente de lo que haya dentro de la SENADIN, en esos informes secretos desclasificados ahora, la Fiscalía ya tiene todos los elementos probatorios y de convicción para vincular a Rafael Correa como el autor intelectual de mi secuestro. Es decir, recalco, redundo, haya o no haya información en la SENADIN, ya la Fiscalía cuenta con elementos probatorios. Digo porque de pronto manipularon, y quién sabe si al abrir el expediente de la SENADIN fueron tan vivos que pusieron que Anderson Boscán es el que mandó a secuestrar a Fernando Balda.
Sí, no me lo dudo. No, entonces no te olvides que Romy Vallejo estuvo casi un año en el gobierno de Lenín Moreno al frente de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Tiene contrainteligencia, entonces hay que nosotros estar un paso adelante de todo lo que hagan ellos. Y lo que más le agradezco al presidente Lenín Moreno es una sola cosa, Anderson, es que no le haya metido la mano a la justicia, nada más. La Corte Nacional ha pedido a la Asamblea Nacional que se pronuncie al haber un antecedente como el de Yamil Maguad para poder vincular a Rafael Correa al proceso. La Asamblea Nacional, que no ha conocido todavía la información de manera oficial, ha respondido ya en un comunicado a través de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, muy rotundamente. El señor Rafael Correa, como es de conocimiento público, citó textualmente: no es presidente de la República desde el 24 de mayo, por lo tanto no se necesita autorización previa de la Asamblea Nacional para su enjuiciamiento penal. ¿Cómo reaccionas a una respuesta así por parte de la Asamblea? Y la presidenta de la Asamblea tiene razón. El expresidente Correa ya no es presidente de la República, por lo tanto no necesita la aprobación de la Asamblea Nacional para su enjuiciamiento. Él es ya un ciudadano común, goza de fuero de Corte Nacional y por eso pues el caso se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado y con competencia de la Corte Nacional. Pare de contar. Sin embargo, ayer vi las declaraciones de, no sé si es asambleísta todavía, la señora María Soledad Buendía. Sí, por supuesto que sí. Entonces yo escuchaba que ella decía que evidentemente ahora la Asamblea tiene que dar trámite y tienen que buscar los votos para esta aprobación. Yo lo vi simplemente como un pataleo de sus buenos amigos que algún conserva, pocos, pero los conserva dentro de la Asamblea, por tratar de desviar el proceso y en la mente de ellos, que creen que todavía tienen el poder total y pueden hacer lo que les da la gana con la República, pues hacer creerle al Ecuador que se necesita la aprobación de la Asamblea. No, Rafael Correa ya está sindicado. ¿Tienes confianza en la Corte Nacional de Justicia, que deberá convertirse en la institución que juzgue a quien los nombró en el puesto? Miren, qué bueno esa pregunta, porque a eso tenemos que llegar, a poder tener confianza en las instituciones. Este es un proceso judicial histórico, sin precedente alguno. Créanme, se está escribiendo la historia y con tinta gruesa. Lo que está ocurriendo hoy va a ser recordado por toda la historia del Ecuador, a futuro. Lo sabrán nuestros hijos, lo sabrán nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y la actuación que tengan esos jueces, seguro ellos ya saben la responsabilidad que tienen ante la sociedad. Yo espero que lo hagan bien. Finalmente, ¿cuánto tiempo puede demorar un proceso como este en términos jurídicos, Fernando? ¿Esto va a ser una de esas vainas de 2, 3 años de pelea en tribunales o vamos a llegar a finales de año con una sentencia? Tenemos una instrucción fiscal que durará hasta el 18 de julio. La vinculación tiene que ser... ¿De julio o de junio? De julio, okay. De julio. La vinculación sí tiene que ser hasta el 18 de junio, o sea, hasta el próximo lunes, pero yo creo que se debería hacer esta semana, porque de pronto el día lunes vaya a haber terremoto, tsunami, alguna cosa. Entonces, para prever cualquier situación, la Corte Nacional, la jueza debería citarnos a la audiencia de vinculación esta semana. De allí la instrucción fiscal hasta el 18 de junio y a partir de eso puede haber el inicio de llamamiento a juicio. Yo creo que no deberían pasar más de 6 meses, pero ante la abrumadora de la prueba, lo evidente, yo creo que debería tener un término más corto. Sin embargo, Anderson, ojo con lo que voy a decir, si es que es necesario prolongarlo en el tiempo para que los acusados, los responsables de mi secuestro se puedan defender, incluyendo a Rafael Correa, y haya que extenderle los plazos para que él intente demostrar su inocencia y entregue todos los elementos probatorios, o quién sabe, mañana se acoja también a la confesión, a la cooperación eficaz. No sería mala idea, señor Correa, si está viendo el programa, que usted sintoniza mucho desde el ático de la posta, la cooperación eficaz es un buen camino, ¿ah? Mire, Chicaiza, el agente se puede quitar unos añitos encima si entrega a otros. El agente de inteligencia, principalmente involucrado, al saber que él tenía elementos probatorios, ni tonto, pues dijo. Claro. ¿Para qué me voy a ir 7 o más años a la cárcel si puedo irme 1 añito o 10 meses? Entregó las pruebas. Claro. Y se acogió a la cooperación eficaz. Yo diría, mire, yo no soy un hombre de odios.
Y yo sé que en este momento la familia del expresidente Correa ha de estar sufriendo porque su esposa, sus hijas, sus hijos ya se han de estar imaginando a su padre en la cárcel o perseguido en cualquier lugar del mundo, mirando para atrás y no me persigue Interpol, o que en cualquier momento me agarran, me suben en un avión y me mandan preso. Que coopere también. Que coopere también. Yo no es que quiero verlo en la cárcel, que se pudre. Eso te iba a preguntar, ¿tú quieres verlo en la cárcel a Rafael Correa? Mira, a veces me preguntan, Fernando, ¿y esto no lo estás tomando de manera personal? Y mi respuesta es, hermano, pero me quisieron matar. O sea, es como que le diga yo a la esposa del general Jorge Gabela, oiga, le mataron a su marido de esa manera tan vil, pero no lo tome de manera personal. Es como que le diga a la mamá de David Romo que le desaparecieron al hijo y le diga, oiga, le desaparecieron a su hijo y le dijeron que se lo mataron como un chancho en un camal, pero no lo tome de manera personal. Yo soy un ser humano, discúlpame. Ahora, igual como ser humano, estoy decidido a que se respeten los derechos del expresidente Correa y se le dé toda la oportunidad de defenderse. Eso sí tengo que hacerlo como hombre de bien que soy. Esta ha sido la entrevista con Fernando Balda. No se vayan, enseguida mi conclusión de esta mañana. Gracias, Fernando, por acompañarnos. A ti, muchas gracias por esta oportunidad. Esta es tu casa. Rafael Correa ha reaccionado a su vinculación como autor inmediato del secuestro de Fernando Balda, llamando a sus bases a organizarse. De eso saben mucho. La delincuencia organizada, está claro, ha sido la que nos ha gobernado durante los últimos 10 años. Como lo ha expresado Fernando Balda en este programa, unas declaraciones que, por cierto, comparto y suscribo, la gran tragedia del expresidente Rafael Correa será que no va a ser juzgado en las condiciones inhumanas en las que juzgó a sus perseguidos políticos. Será juzgado por sus crímenes, crímenes de Estado, crímenes atroces, crímenes deleznables, en las condiciones de la nueva justicia que queremos inaugurar en este país, donde aún los criminales más miserables tengan derecho a la defensa. Eso lo incluye usted, Rafael Correa. El expresidente Rafael Correa ha asegurado que esto se trata de una persecución política, que ni sabe, ni supo, ni tiene relación alguna con el secuestro. Las pruebas van mostrando otras cosas. Cuando llegue el momento y la justicia se pronuncie, entonces sabremos que además de ladrones y corruptos, fueron también vulgares criminales. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Mañana nos acompañará Esteban Bernal por el juicio político de Gustavo Yaik. A ver si se salva.